Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión, en este caso de día jueves 23 de febrero del año 2023. Les doy la bienvenida a todos los participantes, veo que de a poco se van terminando de conectar. Muchas gracias por compartir con nosotros, por acompañarnos como lo hacen cada semana. Este seminario es organizado por New Capital Securities, es un seminario gratuito, de libre acceso, y todos quedan grabados y se suben a YouTube, ¿sí? Tanto al YouTube de New Capital como a mi YouTube personal también. Este es el email del área de soporte, support@newcapital-mediosec.com, para cualquier duda que ustedes tengan, ahí está disponible. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el oro, el petróleo, análisis y perspectivas de estos activos financieros, que son materias primas, commodities. Y también vamos a tocar otras más, por supuesto, nada más que vamos a centrarnos sobre todo en estas dos, pero podemos ver el gas natural, el cobre y algunos otros más a medida que nos vaya dando el tiempo. Así que este es el tema que hemos elegido el día de hoy para tomar y para compartir con todos ustedes. Me voy a presentar. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading, y tienen ahí en la imagen alguna de mis redes para que me sigan, ¿sí? Hay otras más que ya después se las voy a ir mostrando. Bien, vamos a ir dando inicio entonces a la sesión de hoy. Les muestro dónde es que quedan subidas todas las sesiones. En el YouTube, les decía, de New Capital Securities, y en el mío que se llama Emilia Jiménez Trading. Acá ya está subido el seminario que tuvimos ayer al mediodía, que es el seminario de Perfecciona tu Trading del 22 de febrero, así que aquellos que no hayan podido participar los invito a que lo vean. Y el último que subí hoy, hará unas horas, es este que se los prometí ayer, que obviamente los invito a que lo vean, que habla sobre el dólar específicamente, qué se espera con respecto al dólar en el largo plazo, y también con respecto a la economía estadounidense, es decir, con las bolsas, qué va a pasar con todo esto, qué es lo que se viene. Aquí está bien detallado este video para que lo puedan ver, así que en cuanto termine este seminario pueden pasar a verlo, ¿sí? Bien, perfecto, entonces. Vamos a iniciar. Les quiero compartir un posteo que hice en mi Twitter, que es este, @itrading_Emilia. Este posteo lo subí solo en esta red social. Bien, es para hacer un adelanto de todo lo que vamos a hablar esta noche, ¿sí? Como les decía aquí, el seminario de esta noche hablaremos sobre commodities. Aquí les dejo un breve adelanto. Vamos a ir viendo entonces esto. ¿Qué fue lo que subí por aquí? Un resumen muy breve, obviamente lo vamos a profundizar, sobre cuáles son los motivos que están haciendo que estas commodities se muevan hacia un lugar o hacia otro. Vamos a empezar primero con el oro, que es el que tenemos aquí en la pantalla, el primero, ¿sí? Donde aquí habla de qué está sucediendo con el oro a grandes rasgos. Después vamos a ver obviamente el gráfico, pero el oro, dentro de los últimos movimientos, los últimos días, ha permanecido en caídas, ¿sí? Los precios del oro caen. ¿Y por qué es que vienen cayendo los precios? Porque los últimos datos que se han publicado económicos, digamos, los últimos datos económicos de Estados Unidos, todos apuntan a que la postura de la Fed es la correcta, ¿sí? A que van a continuar subiendo las tasas de interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inflación todavía no puede ser controlada de la forma que ellos desean o tienen como objetivo. Entonces, el oro, ante una postura más dura de la Fed, más restrictiva, esto lo que hace es impulsar entonces al dólar hacia el alza, genera una presión alcista en el dólar. Justamente este tema es el que yo detallo mejor en ese video que les acabo de mencionar, el último que subí a YouTube, ¿bien? Pero bueno, obviamente cuando lo vean van a terminar de entender más. Los últimos datos, les quiero hacer un breve resumen que se han publicado en Estados Unidos, han mostrado que el desempleo está en un punto mínimo, el desempleo está en 3.4.
¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando hay muchas personas que tienen trabajo, hay muchas personas que consumen y por ende que generan inflación. Las ventas minoristas salieron fuertes, también. Significa que el consumo está activo, ¿sí? Y también el índice del precio al productor, no sé si lo recuerdan, el IPP ha salido más fuerte también. Entonces, todos estos datos últimos que se han publicado sobre la economía estadounidense, lo único que hacen es aferrarse más a la narrativa de la Fed, que es aumentar más las tasas, más de lo esperado, porque la inflación todavía no están controlados. Y aquí dice Alexandra que los gastos personales también han sufrido, digamos, ese mismo resultado, que también están más fuertes. Exacto. Todos estos datos que demuestran que el consumo todavía está fuerte y no se ha apagado lo suficiente, significa que la consecuencia más esperada sería la inflación, ¿sí? Entonces, es por esto que el dólar se mantiene presionado hacia el alza y por ende el oro, no solamente el oro, sino que el resto de las materias primas, se ven con una presión bajista. Vamos a ver entonces ahora el gráfico del oro, que lo tenemos aquí en pantalla. Quiero chequear, por supuesto, que las líneas que hemos dibujado, tanto las violetas como las rojas, estén prolijas y no estén desfasadas, ¿sí? Que estén paralelas, que es lo que me interesa a mí. Y podemos ver que las violetas están todas paralelas, las rojas también. Eso significa que no se han movido, que el ángulo está ok. Bien, ahora lo que nos resta simplemente es ponerlas un poco más prolijitas y ver en qué punto se han dado los toques. Vamos a repasar esto porque no todos han estado presentes en el momento en el que estas líneas se grafican. A estas líneas, a todas, las graficamos en vivo siempre en los seminarios. Yo nunca dibujo algo por fuera o borro algo y después lo traigo. Lo hago junto con ustedes, por eso es que tengo que actualizar las líneas cada vez que los veo. ¿Por qué lo hago así? Porque la idea es que ustedes aprendan a hacerlo. Entonces les quiero mostrar cómo lo hago. Bien, para aquellos que obviamente no vieron esto, les recomiendo que vean seminarios anteriores. Están todos subidos, los damos desde el año 2016 a los seminarios. Así que si ven todos los anteriores, o al menos los de los últimos meses, van a ir viendo de dónde surgieron todos estos niveles, el momento exacto en el que fueron graficados. Bien, habíamos dicho en las semanas anteriores que esta última línea roja, esta que nace aquí, que vean que coinciden todos esos soportes, acá vuelve a coincidir nuevamente, toca muchas veces ese soporte. Y esta línea roja es la que ha contenido, digamos, todo este último movimiento hacia el alza. Esa línea roja ha contenido entonces ese movimiento alcista y le ha dado fuerza a ese movimiento. Pero llegó un momento aquí en el que empezó a ser bastante desprolijo. Recordemos que justo en ese momento, recuerdo que uno de ustedes me había consultado si podíamos hacer una compra en ese lugar porque había velas tipo clímax que daban como esa confianza de compra, un patrón de compra, sumado a que el precio, todo esto representa un freno. Un freno es cuando las velas están todas una al lado de la otra. El tema es que más allá de que había un freno, más allá de que había una vela clímax, el nivel no está siendo respetado, ¿sí? El soporte está siendo roto una y otra vez hacia arriba y hacia abajo, y eso es lo que genera la duda con respecto al rebote. Sí, lo dijiste que se esperaba el siguiente nivel. Exacto, aquí Alexandra, que estuvo presente, lo recuerda. Entonces, dado que este nivel, que voy a ampliar la imagen para que ustedes lo puedan ver con más claridad. Dado entonces que ese nivel estaba tan desprolijo como se puede ver acá, rompe hacia abajo, arriba, es como que ven que le hace un zigzag al nivel, lo deja de respetar. ¿Sí? Entonces no podemos pretender buscar una operación en él. Después el precio llega hacia el siguiente, acá sí lo toca y lo respeta muy bien en esta primera zona, frena perfecto y nos da encima una señal de compra en el oro. Acá se cumplió absolutamente todo desde lo técnico, se cumplió el 100% de los requisitos. Requisito 1, que el precio llegue y toque el nivel. Requisito 2, que el precio frene sobre ese nivel y se mantenga unas cuantas horas cotizando. Y requisito número 3, que me dé una señal
de compra, y en este caso la da con mucha claridad. El tema, que es, bueno, les voy a mostrar la señal de compra, es esta vela clímax roja, esa de ahí. El tema es que el precio da la señal de compra y automáticamente empieza a caer, ¿sí? Es decir, bueno, se mantiene acá bajista, tiene una subida acá, una especie de último intento de subir y a partir de ahí ya cae. ¿Mm? Es decir, que aquella persona que entró en una posición larga en ese punto, obviamente perdió, no ganó. Por más que todas las condiciones técnicas estaban dadas de una forma perfecta, divina. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Es que estamos operando solo con lo técnico, en este caso. Cuando el fundamento me dice lo contrario. El fundamento me está insistiendo en que el oro está tornándose bajista porque los datos económicos muestran una economía estadounidense muy fuerte y con datos que incluso entorpecen la lucha contra la inflación. Hace ya bastante tiempo venimos mencionando que eh, era esperable que el dólar siguiera fortaleciéndose, por más de que venía cayendo desde hace tiempo, porque estábamos yendo en contra del fundamento, ¿sí? Entonces, esta entrada fallida en el oro tiene esa explicación porque no está coincidiendo fundamento más técnico. Está el fundamento por un lado y el técnico por otro. Cuando esto ocurre, está ese riesgo de que se pierda. Obviamente, les quiero aclarar, el riesgo de pérdida está siempre. Por más que me coincida absolutamente todo, el riesgo de pérdida está siempre porque el mercado no funciona de una forma perfecta, donde cuando se cumplen todos los requisitos sí o sí gano. Eso no es así. ¿Sí? También se los quiero aclarar por las dudas. En este caso, da justo el ejemplo de que no hay coincidencia de técnico más fundamento, pero incluso así hubiese coincidido y se pierde, son cosas que pueden pasar en el mercado, no lo descarten. ¿Bien? Nunca van a ganar el 100% de las operaciones que hagan, eso no va a pasar. ¿Mm? Bien, y si pasa es por suerte, mucha suerte, pero no porque por análisis, ¿sí? Porque los análisis, todos los métodos tienen puntos de falla, todos. Bien, continuamos entonces. Entonces, esta línea roja que habíamos marcado ya se había roto, entonces toda esta inclinación, digamos, esta aceleración alcista que tuvo el oro, se perdió en ese punto. A partir de ahí, el precio lo único que hace es rebotar en otros soportes. En el primero es en este, donde nos da esa compra fallida, y después va ¿a dónde? Al soporte que sigue. ¿Cuál es el soporte que sigue? Es este. Lo toca una vez y rebota. Y ahora lo está tocando por segunda vez. Vamos a ver ahora qué hay acá. Vamos a volver a ampliar la imagen del oro, la parte técnica, y vamos a ver qué sucede. Vean acá qué interesante lo que estamos viendo. El primer toque del precio, este patrón acá es una vela estrella de la mañana. Esta de aquí no es una clímax, no es una clímax, esta es una vela de indecisión. ¿Recuerden la diferencia? Aquellos que no lo saben, se los voy a explicar ahora mismo. Bien, tenemos entonces las velas clímax, que son de esta forma, cuerpo pequeño, sombra grande, o puede ser también de esta forma, cuerpo pequeño, una sombrita pequeña por arriba y una grande por debajo, así. Pero una vela de indecisión es cuando el cuerpo es muy pequeño y está casi al medio de la vela. Puede ser que esté un poquito más arriba o que esté un poquito más abajo, pero no está en el extremo. ¿Mm? Eso es lo importante. ¿Por qué? ¿Cuál sería el movimiento que se genera acá? El precio abre, baja, sube y vuelve y cierra. ¿Qué quiere decir? Que toda la presión bajista vinieron varios alcistas y la anularon con mucha fuerza. Acá el precio sube, cae y vuelve a subir, o sea que va y viene, se mantiene yendo y viniendo, zigzagueando. Esto representa un zigzag, donde no hay algo concreto. Esto representa directamente un rechazo, un cambio de dirección. Entonces, esa vela que vimos acá, puntualmente en el oro,
Se las vuelvo a dibujar con estas, forma una estrella de la mañana, porque esto es indecisión, esto no es una clímax. Véanlas bien, las velas de indecisiones sí forman estrella de la mañana, o sea que sí es un patrón comprador, pero es otro diferente. En el boletín colocamos venta a los 8.200, no, perdón, 1.815. Ahí lo vamos a ver. Termino de explicar esta partecita y vamos al boletín. Una vez de que el precio llega, vuelve a llegar y ahora hace otras velitas, pero aquí sí hay una clímax pequeña que es esa roja que acabo de mostrar acá. O sea que acá volvemos a tener una señal de compra, donde el precio ya validó el nivel, acá ha hecho una pausita, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta es la octava vela, si es que cierra y no rompe, esta sería la octava vela de 4 horas, o sea, son una cantidad de horas tremendas que el precio se mantiene entonces por arriba y frenado, ¿sí? 4 por 8 son 32, o sea, hay 32 horas de precio frenado. Se cumplen todos los requisitos, validar, frenar, dar señal de compra. Acá la señal de compra está. Ahora, si alguno de ustedes hace esa compra en el oro, sepan que están yendo en contra del fundamento, ¿sí? Eso es lo que les quiero mencionar. Acá me preguntan, ¿es momento de comprar? Desde un punto de vista técnico, sí, pero desde un punto fundamental, no. Y acá está este encontronazo. Y está en ustedes decidir si le hacen caso a lo técnico o si deciden no operar porque el fundamento va en su contra. Y eso ya queda en decisión de cada trader. Por eso es que yo les menciono siempre la diferencia entre lo técnico y el fundamento. Y también está el sentimiento. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno opera, en este caso, 100% técnico, está ignorando completamente o dejando de lado el fundamento, los datos económicos, el sentimiento del mercado. Se rige simplemente por las velas, soportes y resistencias y nada más. Todo el contexto queda por fuera. Entonces, en este caso, cuando uno opera de esta forma, 100% técnico, lo más recomendable es operar tipo scalping. ¿Sí? ¿Por qué es mejor operar tipo scalping? Porque yo entro, busco un pequeño rebote y me voy. No puedo permanecer en un largo plazo porque el largo plazo se sustenta siempre con el fundamento, ¿sí? El fundamento es lo que crea las tendencias a largo plazo, lo que sostiene una tendencia. Si yo entro 100% por lo técnico, puedo operar, por supuesto que lo puedo hacer, pero tengo que hacerlo scalping, sería lo más recomendable. Eso es como lo veo yo, por supuesto. Cada trader obviamente tiene su forma de verlo, pero es esta la aclaración que les quiero hacer, ¿sí? En el boletín sugerían una venta. Vamos a ver entonces el boletín y vamos a contrastar esto para que puedan entender estos puntos. A ver, acá tengo el boletín. Vamos a ver, este es el boletín diario. Recuerden, este boletín es gratuito y lo distribuye New Capital a los mails de las personas que estén suscriptas. Es bastante interesante y se analizan todos los días 15 activos diarios. Vamos a ver el oro, que es una de entonces de las sugerencias de los activos que se analizan todos los días. Ustedes acá pueden ver que está el gráfico. Perdón un segundo. Ahora sí, tenemos el gráfico, las noticias que nos dan un contexto de lo que pasa con el oro y acá tenemos señales con precios específicos para que ustedes tomen de referencia. La venta que me estaba mencionando Alexandre Sesta, que es a los 1816 aproximadamente. En este caso esto sería, recuerden que los boletines, las operaciones son por rompimiento, ¿sí? Y en el otro caso estamos viendo rebote. El precio o rompe o rebota, no puede hacer las dos cosas. Hace una o hace la otra. En este caso,
Este rompimiento es porque estamos siguiendo con el fundamento. Esta operación de acá, esta sugerencia, es una operación que va con lo técnico, en el sentido de que si rompe, cumpliría la parte técnica, sumado a todas estas clímax de rechazo que tiene acá arriba, estas de acá, me están marcando una fuerza bajista. Es decir, acá estamos cumpliendo lo técnico y estamos cumpliendo el fundamento en el caso de que se abriera esa operación en corto, ¿sí? Ahora, en el caso de que ustedes operaran este largo que aparece acá, pero por rebote, este es otro método diferente, rebote y rompimiento son métodos distintos, ¿sí? No podemos confundirlos. Si yo opero o decido operar acá en largo por rebote, estoy yendo a favor de lo técnico, porque lo técnico se cumple 100%, como lo mencionamos recién, pero estoy yendo en contra del fundamento. Es decir, que si opero en compra, es mejor hacerlo tipo scalping, entrar si es que gano y salir. Esa es la aclaración. No es que haya que hacer una o la otra, son todas sugerencias. Ustedes tienen que decidir cuál es la que toman. ¿Ustedes son scalpers o no? ¿Ustedes operan fundamentos o no? ¿Entienden los fundamentos? ¿Se sienten cómodos? ¿O prefieren simplemente operar rebotes pequeños, llevarse unos pips e irse? Esto es algo que tienen que analizar cada uno de ustedes teniendo en cuenta su experiencia, su conocimiento, su personalidad, sus gustos y sus habilidades. Porque no todos somos hábiles con el scalping y no todos somos hábiles con los fundamentos. Hay diversidad. Y lo interesante es que con todos los tipos de trades uno puede tener buenos resultados. El tema es que el método que cada uno elija vaya acorde a todo esto que les mencioné. Experiencia, personalidad, gustos, preferencias, habilidades, ¿sí? Se entiende entonces por qué, bueno, partiendo de que en el boletín todo se trabaja por rompimiento. Todas las entradas o todas las señales que se trabajan aquí, absolutamente todas son por rompimiento. Aquí en los seminarios nosotros trabajamos más que todo el rebote. La idea es que ustedes tengan conocimiento de ambos métodos y que cada uno elija el que más le guste. En el boletín, que es leyéndolo, que es más fácil interpretar, la parte del rompimiento es más sencilla de entender. El rebote, que es un poquito más complicada, es mejor que la veamos aquí y que se las pueda explicar. ¿Se entiende entonces esto que les estoy mencionando con respecto al oro? Esta diferencia entre lo fundamental, lo técnico, esta entrada que se está dando ahora en compra desde el punto de vista técnico 100%, y la otra propuesta técnico más fundamental. Si optan por la otra propuesta, obviamente eso va a largo plazo. Ninguna de las dos da el 100% de garantía que ustedes les vaya a ir bien, obviamente, como cualquier entrada que ustedes hagan. Ninguna entrada está garantizada. Simplemente son decisiones que se toman basándonos en qué, en la información que tenemos a disposición. Basándonos en esa información y a las estadísticas que cada uno debería manejar en su operatoria, es que se decide. Y es por eso que es recomendable el backtesting, para que ustedes junten varios datos de su método y vean qué tan efectivo es el método que ustedes manejan. Bien, vamos a seguir. Y acá dice Diego, sí, pero no influye el dato del PBI de Estados Unidos que salió malo, debajo de lo previsto. Vamos a ver el dato del PBI, que justo también lo publiqué aquí en mi Twitter, hará unas horas. Acá. ¿Qué dice aquí? El PBI de Estados Unidos ha registrado crecimiento, obviamente porque no es un PBI negativo en el último trimestre, pero ha crecido por debajo de las expectativas. Acá tenemos la imagen y les explico a qué me refiero. ¿Por qué es que ha crecido por debajo de las expectativas? Porque el PBI anterior, del trimestre anterior, era de 3.2. Se esperaba que ahora fuese de 2.9, pero terminó siendo de 2.7. Es decir, que realmente, por más de que es positivo, porque es azul, no es un PBI negativo, como fue aquí, que está en amarillo, que ahí sí, cuando son dos periodos seguidos, ya se habla de recesión.
En este caso, el PBI es positivo, muestra crecimiento, pero el crecimiento es bastante menor que el trimestre anterior e incluso menor de lo esperado. Esto que está mencionando, que la economía se está contrayendo, aunque sea levemente, pero es una economía contraída. Una economía que mantiene esa tendencia de contracción puede llegar a caer en recesión o incluso en depresión si esto se mantiene durante mucho tiempo. Obviamente esto es esperado, es bastante lógico que suceda, porque estamos con tasas de interés altas. Esto es una consecuencia de las tasas de interés altas. Y mientras por más tiempo se mantengan altas y mientras más las suban, más riesgo tiene el PBI de continuar en esta racha de caídas. ¿Sí? Así que esto es bastante esperado y habla de una economía que está en una situación extraña, en una situación en la que cada vez se va debilitando más y las previsiones es que esto continúe. Justamente de este tema también lo menciono en el video del dólar y la economía y lo que se espera. Se esperan más caídas en el PBI. ¿Bien? Obviamente todo esto es negativo para la economía, pero a la vez para la Reserva Federal va a favor de lo que ellos esperan. Las políticas restrictivas tienen como objetivo aumentar el desempleo y disminuir el PBI. ¿Por qué? Porque es una forma de combatir la inflación que cada vez está más alta. O sea, lo que es negativo para un país, en este caso es justo el objetivo que busca la Fed. Y no es porque sean ni malos ni buenos, sino es porque es un mecanismo de lucha contra la inflación. Les quiero mostrar ya que estamos otro dato importante que salió el día de hoy, que es el IPC de la zona euro, es decir, la inflación de zona euro, índice del precio al consumidor. En este caso les quiero mostrar específicamente el dato anual, anualizado, a enero, es decir, enero 2022 contra enero 2023. Teníamos el dato anterior en 9.2, se preveía 8.6 y fue efectivamente lo que salió, ¿sí? Ahí respondo las preguntas que me hicieron. Quiero terminar con este tema de aquí. Entonces, la inflación de zona euro está respondiendo hacia la baja, llegó a tener una inflación alta, altísima, de más de 2 dígitos, y tenemos que los 3 meses siguientes al pico, la inflación ha cedido. Esto es bastante bueno para zona euro, es un gran comienzo, pero no significa que esté todo solucionado. Recordemos que la inflación objetivo es del 2%, o sea que hay que bajarla bastante más del número actual. Esto recién empieza, y sobre todo para zona euro, recién está empezando esta lucha. Ahora respondo las preguntas que me van haciendo, a ver, voy leyendo. Diego me había preguntado lo del PBI y me dice, ¿ese dato da una perspectiva bajista para el dólar? Todos los datos que te evidencien que la economía sigue fuerte y que por eso las tasas deben subir, van a fortalecer el dólar. Después por otro lado, todos los datos que evidencien que la economía se está contrayendo y que por eso se está poniendo en riesgo una posible recesión, haría, en potencial, digamos, el efecto contrario. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal podría ver que la economía ya está en un terreno peligroso y decidirían que no sería óptimo continuar con la subida de tasas. ¿Y por qué digo en este tiempo verbal de todo que sería posible? Porque obviamente nosotros podemos opinar y podemos tener perspectivas, pero quizá la Fed piensa lo opuesto, ya sea por estrategias o por temas políticos. Y eso no lo podemos manejar, nosotros ni nadie. ¿A qué me refiero con esto? Todos los datos como por ejemplo, disminución del desempleo, que lo mencionábamos recién, aumento de las ventas, aumento del consumo, aumento del PBI. Todos estos datos evidencian una economía fuerte, sólida, con mucho consumo. Por ende, todo esto significa que
pueden traer como consecuencia un aumento de la inflación. Si aumenta la inflación, aumenta la tasa. Si aumenta la tasa, aumenta el dólar. En este caso, el último dato que me preguntaba recién Diego sobre el PBI que está cayendo, el PBI acá estaría haciendo lo contrario. Todavía es una caída que no es tan brusca, obviamente, no es una economía que está recesiva, el PBI sigue creciendo, pero si esto realmente empieza a mostrar durante muchos periodos que el PBI sufre mucho y que la economía se contrae, entonces la Reserva Federal puede tomar otro camino, siempre y cuando esto no moleste. ¿Mm? Porque tampoco pueden tomar tantas medidas si la inflación no la logran desacelerar. ¿Se entiende? Acá hay que ver qué combinación toman. Si el PBI cae mucho y la inflación también cae mucho, entonces las tasas las pueden bajar y el dólar caería. Pero si el PBI cae, pero la inflación sigue alta, ahí ya están entre la espada y la pared y depende de ellos a qué le den más importancia. ¿Qué decidirán? No lo podemos saber nosotros. Es algo que deberán debatir y ver a qué le dan importancia, a qué le dan más relevancia. ¿Luchamos contra la inflación o luchamos por mantener un PBI saludable? ¿Qué hacemos con la tasa? Eso lo deberemos ver en el momento, porque es elegir una cosa u otra y las dos, se escoja lo que se escoja, termina perjudicando a la otra. Entonces hay que buscar un equilibrio y eso es muy difícil de lograr. Muy buena la pregunta aquí que me hizo Diego. Espero que haya quedado un poquito más claro con esta respuesta. Y todo esto afecta directamente al mercado de materias primas, que es lo que venimos hablando en este seminario. Les quiero mostrar esta otra imagen. Obviamente hay otras materias primas por recorrer. Aquí, además del oro, les quería hablar del petróleo, del gas natural, del cobre. Y me habían pedido por redes que hablara del litio, así que elegí hablar del litio y del aluminio como para dar un plus. Pero la conclusión que yo quiero que ustedes sepan con respecto al destino de las materias primas en el largo plazo, según mi opinión, es que las commodities primero son muy sensibles al dólar. ¿Mm? Si el dólar se mantiene fuerte, entonces las materias primas empiezan a tener una presión bajista. Los precios tienden a caer. Obviamente no todas las commodities van a caer de la misma forma y a la misma velocidad, porque cada una sirve para diferentes cosas. Algunas sirven para producir alimentos, otras para producir autopartes, otras para producir otras materias primas, otros productos, perdón. Cada una tiene un público objetivo, tiene ciertos demandantes, tiene ciertos productores, o sea, hay una variación. Pero es una tendencia bastante generalizada que ante una subida del dólar, las materias primas se debiliten. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las materias primas se compran en dólares y entonces se vuelve más caro comprarlas. Y como con cualquier cosa de nuestra vida, mientras más caro es, más difícil es comprarlo. Entonces empiezo a comprar menos. Supongamos que sube el precio del pan y sube mucho el precio del pan. Bien, entonces cada vez me va a ser más difícil a mí adquirirlo. Y eso se ve transformado, evidenciado con la subida del dólar. Al volverse más costoso por la presión del dólar, entonces las materias primas tienden a caer en consecuencia. Sumado a que las amenazas de recesión, si son a nivel mundial, la recesión si se ve así, si se vive de esta forma, amenaza la demanda. Una economía en recesión tiende a dejar de demandar productos, entre ellos las materias primas. Y otro factor más que genera estos movimientos en las materias primas es que China, que es el mayor demandante, aún no ha logrado normalizar su consumo. ¿Sí? ¿Qué ha sucedido con China? Primero, están todas las interrupciones relacionadas a la política COVID-0, que más allá de que ya no existe esa política, todavía no ha vuelto a la normalidad. Y además han estado con todas las festividades de Año Nuevo, donde se interrumpe la actividad económica, en algunos casos. Entonces, todos estos factores de
la lucha contra la inflación, el aumento de las tasas, el aumento de la presión del dólar, las amenazas de recesión que frenarían una demanda y China que todavía no normaliza su consumo, todos estos factores han hecho que en general las materias primas tengan una tendencia más bajista. Obviamente algunas tendrán una tendencia diferente, habría que analizar entonces en profundidad esa materia prima, por qué está subiendo, qué otro factor genera movimientos, para tener una conclusión entonces más completa. Ahora sí, voy a continuar leyendo los comentarios que me van haciendo por el chat. Espero que hasta ahora todo vaya quedando claro. Cualquier duda me la van escribiendo por acá, yo voy leyendo y respondiendo. Entonces, el oro seguirá cayendo porque es contrario al dólar. Me dicen aquí, no me figura el nombre, pero la perspectiva en el largo plazo es que sí. Y reitero la palabra o la frase largo plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo menciono que por un dólar alto, como lo vemos acá, un dólar que se está fortaleciendo, el oro caería. Si el día de mañana el oro sube, me dicen, pero vos me dijiste, pero yo quiero que quede claro que es largo plazo. No estoy hablando de ya, ni de mañana, ni de la semana que viene. Estoy hablando de tendencias completas que se llevan a cabo durante meses. Bien, porque cuando uno analiza el fundamento, que es lo que yo estoy analizando ahora, las perspectivas y esas consecuencias se ven con el tiempo. Las consecuencias de una inflación que pueden llevar a una recesión se dan con mucho tiempo, con meses o incluso años. Entonces, aquí hay que entender que todas estas tendencias que estoy analizando bajo mis opiniones, por supuesto, yo considero que mientras más alcista se vuelve el dólar, dado la política monetaria de la Fed, el oro va a estar muy amenazado con bajas. ¿Sí? Ahora, una aclaración que quiero hacerles a todos para que tengan en consideración con respecto al oro. Sepan que el oro es un activo de refugio financiero. Bien, entonces, voy a hablar de las bolsas. Si las bolsas, Wall Street, las acciones empiezan a caer muy fuerte por una recesión o por muchos problemas económicos, porque realmente hay algo que no está funcionando bien en la economía, entonces el oro tiene muchas posibilidades de revalorizarse, siempre y cuando el dólar se lo permita. Es decir, que para eso deberíamos tener un dólar que esté débil o quizá que esté plano, que esté lateral. Pero si está muy, muy fuerte, por más que suceda esto, el oro no tendría tanto lugar para fortalecerse. Tengan en consideración esto, que de las materias primas, el oro es un refugio financiero, el petróleo no, el cobre tampoco, el gas natural tampoco, el oro sí. Y es por eso que lo quiero diferenciar del resto de las materias primas. Y es por eso que les digo que cada commodity que analizamos tiene algo que la diferencia de las otras. Entonces, no todas van a caer igual, ni al mismo tiempo, ni con la misma velocidad, ni todas van a caer y quizá otras suban, porque cada una tiene una naturaleza diferente, contextos diferentes que la hacen subir o bajar, y el oro es un claro ejemplo de esto. Ahora continúo leyendo. ¿Será que podemos hablar de todas las materias primas que tienes ahí? Sí, vamos a tratar de hablar de todas. A ver. Seguimos. Después me preguntan, ¿el conflicto entre Rusia y Estados Unidos no presionará el oro hacia arriba? ¿A qué hora termina? Si te referís al seminario, termina en unos 15 minutos más o menos. Con respecto al conflicto entre Rusia y China, Rusia y Estados Unidos, perdón, este conflicto lo que si genera mucha incertidumbre a nivel económico, entonces el oro se puede activar como refugio financiero, pero con la misma condición, siempre y cuando el dólar se lo permita. ¿Bien? Continuemos con el petróleo, que también ha tenido caídas el precio del petróleo, pero en este caso ha estado un poco más zigzagueante. Como ustedes pueden ver, aquí hay mucho zigzag. Va y viene el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque tiene
otros factores que generan estos vaivenes. Y se los voy a explicar aquí en la imagen. Dice, los precios del petróleo suben por las expectativas de fuertes recortes de la producción rusa. Cuando uno recorta la producción, está disminuyendo la oferta. Cuando se disminuye la oferta, hay menos cantidad de barriles de petróleo para comprar. Como hay menos cantidad, los precios tienden a subir porque hay poca oferta. Pero a su vez, el precio del petróleo cae porque el dólar está más fuerte, que es lo que mencionábamos antes, y además Estados Unidos ha hecho un aumento de inventarios mayores a lo esperado. ¿Qué significa? Que Rusia achica la oferta, pero Estados Unidos la aumenta. Y además el dólar sube, entonces el petróleo tiende a caer. Entonces, como hay factores que lo hacen caer y hay factores que lo hacen subir, es por eso que está zigzagueando el petróleo en este caso. Entonces, este se diferencia del resto de los activos por esos vaivenes. Con respecto al gas natural, tiene una tendencia bajista enorme, ¿sí? Si ustedes ven lo que es el precio del gas natural, que se los voy a mostrar ahora también. A ver, lo tengo por acá. Ha tenido una caída tremenda, vean lo que es esto. ¿Por qué es que el gas natural entonces cae? Primero, porque el gas natural se utiliza más que todo para calefaccionar. Y la temporada invernal, que ha tocado más que todo a los europeos, es mucho más cálida de lo usual. Si es mucho más cálida, significa que no hace falta consumir tanto gas. Sumado a que hay fuertes vientos, entonces ha impulsado a que se vaya hacia la producción de energía eólica. Además, las instalaciones de almacenamiento de gas en la Unión Europea están llenas. Entonces, tienen el almacenamiento a tope, es decir, que no les hace falta demandar más. Y encima hay temporadas cálidas. Entonces el gas no está siendo tan protagonista porque realmente no se lo está demandando tanto, más allá de que está este conflicto con Rusia, de que no exporta el gas como lo hacía normalmente, pero el hecho de que haya otro tipo de clima está haciendo que la demanda caiga. Y si la demanda cae, el precio cae también. Con respecto al cobre, que ha estado bajista en este último tiempo, por más que ha tenido alzas anteriormente, el cobre lo tengo acá, lo voy a ampliar, está muy... Ahí está. Ahí se puede ver los últimos movimientos del cobre han sido hacia la caída. Y en este caso, ¿por qué? Pasa lo mismo. Hay temores con respecto a las subidas de las tasas de interés que presionan el dólar hacia el alza, sumado a que todo esto podría frenar la actividad económica. Y el cobre es un activo que se demanda mucho para la producción. Entonces, si hay un frenazo en la economía, el cobre sería menos demandado, igual que el petróleo. ¿Bien? China es el mayor demandante de cobre del mundo y China todavía no logra ponerse a su ritmo luego de haber quitado del medio esa política COVID-0. Mientras China no recupere su ritmo de consumo habitual, los activos van a permanecer con poca fuerza. El día que China se vuelva, digamos, con el protagonismo y la fuerza de demanda, por más que el dólar esté fuerte, tienen posibilidad de subir porque hay demanda. Mientras haya fuerza de demanda, el precio puede subir. El tema es que ahora tenemos todos yendo hacia el mismo lugar. Entonces, todos estos factores hacen que los precios caigan. Y justamente eso lo menciona Goldman Sachs, que hace un análisis con respecto al litio, que también está cayendo tremendamente el precio del litio. Y dice, Goldman Sachs dice que la demanda de litio de la industria automotriz china ha disminuido al menos de la mitad, o sea, ha disminuido un montón. La demanda cayó, ¿por qué? Del litio, porque se eliminó las subvenciones a los vehículos eléctricos. Entonces es más difícil comprarlos, por lo tanto, lo demandan menos. Sumado a las interrupciones relacionadas con el COVID y las festividades de Año Nuevo. Entonces todo esto ha hecho que en China no se demande tanto el litio. Y si algo no se demanda, cae fuerza de demanda, cae el precio. Y con respecto al aluminio,
cae el precio. ¿Por qué? ¿Ven? Lo mismo, se repite. Hay una débil demanda en China. Hay una rápida acumulación de inventarios en los almacenes. Pasa lo mismo que con el gas. Hay mucha acumulación, mucho de estas materias primas guardadas y no se demandan tanto. Sumado a los temores que presionan el dólar hacia el alza, porque todos los metales o los activos que se compran o que están cotizados en dólares se vuelven más costosos y por ende todo lo que es más costoso en precios relativos es menos demandado. Menos demanda, caída de precio. Así que como ustedes podrán ver acá, los factores son los mismos que se repiten en diferentes activos, nada más que cada uno tiene algo que lo identifica y lo diferencia del otro. Pero básicamente el hilo conductor es el mismo. Commodities sensibles al dólar alto, amenazas de una recesión que frenarían la demanda, y China, que es el mayor demandante de materias primas, que aún no normaliza su consumo. Por eso aquí hice esta síntesis, en este último, donde hago hincapié en esos tres factores que hoy en día están haciendo que las commodities se mantengan bajistas. ¿Sí? Así que espero que haya quedado claro esto, lo hice de forma muy sencilla, muy resumida. Ahora se los expliqué a mayor detalle, pero vean cómo las commodities son activos financieros que han sido ampliamente afectados por esos tres factores que les he mencionado ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Espero haber respondido todas las preguntas. A ver, quiero ver si me falta alguna. Me parece que no, que leí todas. Si me olvida alguna, me la pueden volver a escribir. Pero me parece que he leído todas. Les quiero recordar entonces mis redes. Mi Twitter, @itradingemilia. Mi YouTube, Emilia Jiménez Trading, donde están subidos todos los seminarios. Les quiero hacer hincapié en que vean este video. Dura menos de 20 minutos, porque acá explico bien lo que se espera para el dólar. Y también lo subí aquí en mi Instagram, al video que se llama mi Instagram, Emilia_Trader. Y acá se han ido publicando varios contenidos interesantes para que ustedes estén al tanto. Acá me hacen una consulta. Voy a cerrar mis redes. A ver, analiza el gráfico del dólar. Sí, por supuesto. Justo acá lo tenemos en la pantalla. Esto también lo analizo en el video, pero lo vamos a repasar ahora ya que estamos. Y vean cómo las líneas rojas, estas que veníamos trabajando hace un montón y que venían coincidiendo todas de una forma muy prolija, con este último movimiento, vean cómo ya han dejado de coincidir. Tenemos soportes por acá, soportes así, tenemos algo que ya está cambiando. Se empieza a ver desde un punto de vista técnico cuando la aceleración del precio cambia y deja de respetar los precios anteriores, los niveles. Acá no nos queda otra que empezar a trazar algo nuevo. Tenemos este mínimo, tenemos este otro, que lo quiero hacer bien prolijito, ahí. Porque si no también lo podremos hacer ahí, pero estaremos siendo un poco desprolijos. Lo vamos a dejar ahí. Acá tenemos una especie de aceleración. Quiero ver las resistencias, las coincidencias aquí. Tenemos como si fuese una cuña donde el precio se empiece a comprimir. Esto lo vamos a hacer bien largo. Es como un triángulo. Ahí está. El precio tiene otra inclinación. Y le vamos a sumar también esta línea que es con este soporte que es recto. Acá el dólar está haciendo algo diferente. Vamos a comprimir la imagen y vamos a continuar con el análisis. Ahí. Termino esta idea y leo lo que me han puesto por ahí.
en los comentarios. ¿Qué podría pasar entonces con el dólar? Mientras se mantenga dentro de estas zonas de soporte y resistencia que hace como este triángulo de compresión, lo que hace es aumentar la capacidad de rompimiento que tenga el precio. Es como que estás conteniendo algo y cuando lo soltás, como que tiende a explotar. En este caso, si la explosión se produce hacia arriba, obviamente lo esperado sería que el precio termine rompiendo esta línea que es la que contiene toda la baja, porque fue acá con esta línea donde se inició la caída. Si rompe esta misma línea, significa que esa caída ya estaría finalizando desde el punto de vista técnico. El tema es que si esto rompe hacia abajo, el precio todavía seguiría estando en esta lógica. Es decir, que la tendencia bajista todavía estaría vigente. Desde un punto de vista fundamental, lo más probable es que el precio suba, porque está todo dado para tasas más altas. Pero si los inversionistas siguen con la opinión de que la Reserva Federal va a detener el ritmo, entonces el precio va a ir para acá. Acá está lo fundamental y acá está el sentimiento de mercado, porque ni siquiera es técnico, es sentimiento. ¿Sí? Son dos cosas diferentes que han estado opuestas durante todo este último tiempo y que si el inversor no se saca esa idea de la cabeza, entonces el precio puede mantenerse. El tema es que yo creo que ya están abriendo los ojos hacia cuál es el verdadero fundamento. Bien. Leo lo que me escribieron por aquí. Podemos ver el platino, podría subir porque ya está muy bajo o por la fortaleza del dólar seguiría cayendo. Sí, el platino. Un momento que lo escribí mal. Platino. Bueno, no me marca la A. Bien. Lo vamos a buscar acá. El platino, así como cualquier otra materia prima, está bajista. El platino tiene no una correlación muy fuerte, pero tiene una especie de correlación con el oro, que lo podemos ver por acá. ¿Por qué? Por el hecho de que es una materia prima, pero es un metal precioso. Es considerado un metal precioso tanto el oro como la plata, el platino y el paladio. En este caso, la perspectiva para este activo es que continúe con sus bajas, dado la correlación con el oro y además la fortaleza del dólar. Acá lo que podemos trazar serían resistencias para ir descubriendo los puntos. Acá vemos esta resistencia, podemos ver los diferentes soportes que nos puede proveer este gráfico. Perdón, se me movió. Ahí termino esto de hacerlo lo más prolijo que pueda. Ahí sería. Y el precio en este caso se está encontrando con esta resistencia que vemos acá. Está bastante cerquita. Entonces puede quizás que suba un poquito más, pero al encontrarse aquí, dado el contexto fundamental, lo más probable, desde un punto de vista fundamental, es que el precio continúe con sus caídas. Al igual que las materias primas en general. Y ya que justo encima se han dado hace unos días las actas de la Reserva Federal, está muy en carne viva todavía la noticia. Mientras más evidencias haya de que la Fed continúa con este camino, mientras el mensaje sea duro y los datos económicos respalden esta narrativa, las materias primas van a tener mucha presión bajista. ¿Sí? Desde el punto de vista del dólar y la política monetaria de la Fed, hay que ver qué pasa con las amenazas de recesión y hay que ver qué pasa con China y su demanda, que eso quizá podría contrarrestar el efecto del dólar, como les decía. Bien, vamos a ver entonces aquí por último, me consultan sobre el dólar yen. Vemos esto último por acá. El dólar yen, en este caso, aquí se cumple lo mismo que venimos mencionando.
el dólar yen ha empezado a subir. ¿Por qué? Porque es el dólar el que se está fortaleciendo y está teniendo la presión hacia el alza. Mucho más presión que el yen. En este caso, aquí sí hay posibilidades de que el precio haga esto. ¿Por qué? Porque justo se va a dar en abril, creo que los primeros días, el cambio de gobernador del Banco de Japón. Si ese gobernador empieza él mismo a tener una política similar a la de la Reserva Federal, entonces este activo puede hacer esto. ¿Mm? Pero necesitamos que eso ocurra. Mientras eso no pase y no haya perspectivas de cambio con respecto a Japón y cómo maneja su política monetaria, entonces la perspectiva sigue siendo alcista en el largo plazo. Así que hay que esperar a ver qué sucede si Ueda realmente gana como gobernador y si hace cambios relevantes en la política monetaria japonesa. Hay un video sobre eso que se llama, es de aquí, se llama Japón, análisis económico. Aquí se ve todos estos datos, se ve la inflación, tasas de interés, rendimiento de los bonos, vemos el dólar yen, el PBI y la deuda pública. Este video lo hice hará una semana, como ven ahí. Hice uno de Nueva Zelanda, hoy hice uno sobre Estados Unidos y el dólar. De a poquito voy haciendo de diferentes países, diferentes monedas, para aquellos que operan Forex y quieran ahondar sobre todo esto. Les muestro cómo suscribirse al boletín de New Capital. Ingresan a la página newcapitalsecurities.com, van hacia la parte de más abajo donde están las suscripciones, acá. Y acá tienen para suscribirse tanto a los reportes diarios como a la cuenta demo. Acá simplemente en ambos casos completan los datos, dan clic en los botones Regístrate y Solicitar. Al hacer clic en el botón Regístrate, se suscriben y les comienza a llegar todos los días, de lunes a viernes, a su mail, este reporte que tiene las noticias seleccionadas para que ustedes lean lo que realmente es más relevante en el mercado. Y con respecto a las cuentas demo, les llega un link para que ustedes instalen esta plataforma de forma gratuita en su computadora para que la puedan utilizar todos los días para ver gráficos, trazar líneas, simular operaciones, todo a modo de práctica, a modo de aprendizaje. Ambas herramientas son gratuitas, se suman y se complementan con los seminarios, todo con la idea de que ustedes logren adquirir práctica y confianza en este día a día en el trading. ¿Sí? Bueno, este es el último seminario de la semana. La semana que viene nos estaremos encontrando martes a la misma hora que hoy para hacer un análisis general del mercado. Y el día miércoles a la mañana, 10:30 AM, daremos el de Perfecciona tu Trading, que lo damos todos los miércoles a la misma hora. Así que esto ha sido todo en cuestiones de seminarios en la semana. Les agradecemos mucho por habernos acompañado, como siempre lo hacen. Mañana estará la grabación de este seminario en mi YouTube para que lo puedan rever o compartir con otra persona que esté interesada en todo el tema de commodities que hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar y feliz fin de semana. Chao, chao.